Hola, ¿cómo están? Oigan, esta semana no hay episodio de Supracortical aquí en el canal de YouTube. El episodio de esta semana quedará solo en audio en las plataformas, ya sabes, Spotify, Apple Podcast o cualquier lugar donde escuches podcast. Supracortical sigue existiendo desde hace ya varios años y lo hacemos semanalmente, pero en esta ocasión no quedó grabado en video. Así es que pensé en hacerles un video y bueno, pues justo se atravesó una pregunta que me hicieron en Instagram donde me preguntan, oye, ¿cómo fue tu experiencia haciendo la residencia, es decir, la especialidad en psiquiatría? Y dije, ¿por qué no? Podemos platicar un poco de eso y como no es el episodio de Supracortical, decidí venirme para acá a la sala, prepararme un poquito de leche, porque ya saben que a mí hasta el tecito de manzanilla me cae pesado, definitivamente café no es para mí, pero bueno, platiquemos, nos acomodamos un poquito, no sé cuánto va a durar este video, pero quiero contarles qué es hacer la especialidad en psiquiatría. Este video está especialmente dirigido a los alumnos que están terminando medicina y que están decidiendo si quieren o no hacer una especialidad y qué especialidad quieren hacer, especialmente si les interesa el mundo de la psiquiatría, pues les platico un poco de cómo fue mi experiencia haciendo ese recorrido. Pero bueno, trataré de hacerlo en un lenguaje muy general, por si quieres quedarte conmigo, echar chisme, adelante, platiquemos, te cuento un poco cómo fue esto. Primero que nada, un poquito de contexto. En México, una vez que terminas toda la carrera de medicina, que dependiendo de la escuela donde es, suelen ser 4 o 5 años de carrera, terminando, cierras con el internado. Es lo que en muchos lados llaman las prácticas, aunque en realidad nosotros no le llamamos las prácticas. Haces el internado, significa que aún siendo un estudiante de medicina, estás un año en un hospital viviendo prácticamente en el hospital, haciendo guardias normalmente cada tercer día. Es un año muy particular porque ahí para ti no existen los lunes, los martes y los miércoles, existen las guardias A, B, C o AB o ABCD, es decir, tú eres la guardia A y cada que te toca, pues te quedas toda la noche. Hay muchas personas que creen que eso es una guardia de 24 horas, no, en realidad propiamente la guardia va de cuando termina el día laboral de todos a cuando empieza el siguiente día laboral de todos, es decir, estás de guardia, vamos a suponer más o menos de las 4 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente, propiamente eso es la guardia. Pero tú llegaste a las 8 de la mañana de un día normal, regular. Estás en tu día laboral normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5, 6 de la tarde, y de ahí te quedas hasta las 8 de la mañana del día siguiente, que es tu guardia, y pues continúas con tu día laboral normal, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 6 de la tarde. En algunos lugares hacen algo que se llama posguardia, es decir, te dan permiso de irte una hora antes o 2 horas antes o algunos privilegios por haber estado de guardia al día siguiente. Pero la mayoría de las veces no necesariamente es cierto y si por algo te portaste mal o no te portaste mal, pero alguien decidió dejarte guardado, pues te toca otra guardia al día siguiente, no pasa nada. Entonces son cosas con las que te enfrentas todavía siendo estudiante de medicina, es tu último año de medicina y cuando terminas el internado, entonces haces el examen profesional, dependiendo de la escuela donde eres, a veces solo es teórico, a veces es teórico y práctico, te presentas frente a una serie de sinodales que a diferencia de otros exámenes profesionales en otras carreras, no en todas, hay de todo por supuesto, pero en otras carreras es como un trámite administrativo donde puedes invitar a la familia y sabes que todo va a salir bien. Aquí puedes invitar a tu familia, pero no necesariamente sabes si todo va a salir bien o no. Te pueden preguntar cualquier cosa y realmente el examen es súper lindo, al menos en la Universidad La Salle, que es de donde yo soy, pues el examen es muy lindo. Estás ahí frente a tus profesores, tu maestro de anatomía, tu maestro de neurología, tu maestro de gastroenterología, tu maestro de y hay una mesa de sinodales y te dicen, bienvenido, pásale. Y estás tú solito ahí frente a ellos y te empiezan a preguntar, ¿no? En mi caso
El examen profesional fue muy lindo, algo que a mí siempre me ha gustado mucho es la anatomía, y arrancamos con anatomía y para mí eso me ayudó como a descansar, respirar un poquito, disfrutar, y entonces me pusieron una placa de abdomen, ¿no? Y te dan la placa en la mano y te dicen, ¿qué es esto? Bueno, pues es una placa simple de abdomen, no tiene contraste, tal, ok, muy bien. ¿Y cómo la ves? Pues la llevas al negatoscopio, dices, bueno, pues no tiene niveles hidroaéreos, no se ven datos aquí importantes, empiezas haciendo la descripción de la placa de lo general a lo específico, es una placa simple de abdomen, se ve la cámara gástrica, se alcanzan a apreciar las últimas costillas, y después de que terminas de hacer la descripción de la placa, me empezaron a hacer algunas preguntas de anatomía. Oye, ¿y cómo está formada la mesentérica superior? Y oye, ¿y la vena porta? ¿Qué onda? Y me empezaron a preguntar a través del trayecto de la circulación diferentes cosas anatómicas, y entonces lo fui platicando, me fue muy bien en esa parte, me hicieron preguntas sobre cirugía, sobre pediatría, tal. Y uno de mis maestros, maestro de neurología, me empezó a hacer algunas preguntas sobre neurología, y la verdad es que la primera no me la supe y me empecé a poner nervioso, ¿no? Y entonces te enseñan mucho a decir no sé, o sea, si no sabes solo di no sé. Y dije no sé, y como que dijo, brother, sí te la sabes, y me hizo otra pregunta, pero era sobre lo mismo y yo no estaba seguro, y entonces volví a decir no sé, y volví a decir no sé, y volví a decir no sé, y ahí como que mi examen empezó a venirse muy para abajo. Sin embargo, afortunadamente al final me dijeron, oye, pues hiciste un muy buen examen, o sea, sabemos que sabes todas estas cosas, que sabes llegar a un diagnóstico, dar un tratamiento, que entiendes de lo que estás hablando, pero te pusiste muy nervioso al final, ¿qué onda? Hay que confiar más en ti, tal. Pues sí, pues son cosas que vas aprendiendo conforme va pasando la carrera, y es muy lindo que la carrera de medicina te brinda mucha confianza en ti, a veces demasiada, a veces nos cargamos demasiado al narcisismo, pero por otro lado, pues crece tu autoestima. Ya hemos platicado aquí en el canal sobre la diferencia entre la autoestima y el narcisismo, ya hemos platicado eso en el podcast, pero bueno, terminas, te gradúas porque ya acabaste el internado, hiciste el examen profesional y entonces haces un año de servicio social. Nuestro país no tiene la capacidad para dar atención médica a todos los rincones de nuestra nación. Simplemente no es posible. Nuestro país es demasiado grande y nuestros recursos en muchas medidas y por diferentes temas son limitados. Entonces, nosotros, los estudiantes de medicina, ya sea que hayamos estudiado en una escuela pública o en una escuela privada, tenemos que dar un servicio social de un año. Te pueden mandar a un rincón en Quintana Roo, a una sierra en Chiapas, o quedarte aquí en la ciudad en alguna de las plazas del IMSS, del Instituto Mexicano del Servicio Social, del Seguro Social, perdón, y bueno, pues puedes quedarte en un estado cercano o no, o puedes irte a lugares bastante alejados. Frecuentemente, especialmente las doctoras, por supuesto, pero frecuentemente tanto hombres como mujeres sufren acoso, abuso, violencia, agresiones tremendas, discriminación, hay de todo. Es un punto muy curioso porque ya eres doctor, pero todavía no tienes toda la experiencia que irás recolectando con los años. Ya eres un adulto, pero todavía eres un adulto muy joven. Es la primera vez para muchos que se salen de su casa a vivir solos. Y bueno, pues lamentablemente vivimos en un país altamente violento, donde otros países recomiendan a su población: no te vayas a turistear por allá a Oaxaca porque puede estar peligroso, no te vayas a turistear por allá, ¿no?, a la Ciudad de México porque te pueden pasar cosas, tal. Y bueno, pues a nosotros nos mandan a dar el servicio social y es un año de entrar en contacto con la comunidad, de darte cuenta de que no es cierto esto de que en todos los rincones de México, de todos los estratos sociales, los mexicanos somos los más lindos, los más cariñosos. No.
te das cuenta de que hay gente y gente, gente buena y gente mala, gente de todo tipo y en todos los estratos y en todas las culturas y en todas las épocas y en todos los países hay de un lado y del otro. Y entonces te encuentras con gente lindísima que te quiere, te respeta, te apoya, te enseña, te cuida, y te topas con gente terrible que te acosa, te violenta, te discrimina, de todo. Es un año muy interesante para aprender sobre temas sociales y es parte de lo que me gusta a mí mucho de la medicina, que un día puedes estar conviviendo con compañeros que tienen muchos recursos económicos y otro día puedes estar apoyando a gente que no tiene para comer ese día. Literalmente me permitió la carrera de medicina conocer a personas que tenían que caminar varios días en la sierra, ¿sí? En Krill, Chihuahua, teníamos una pequeña clínica y entonces había personas que tenían que caminar varios días para llegar a la pequeña clínica de Krill, Chihuahua, que estaba a 5 horas en tren de la capital de Chihuahua. Y entonces, pues, el tener la oportunidad de estar ahí y convivir con estas personas es una cosa maravillosa por muchos motivos, porque te da experiencias buenas, malas, regulares, te aburres, te apasionas, pero pasa ese año de servicio social. Pasas la carrera, el internado, el examen profesional, el año de servicio social. Y ya lo hemos platicado y de hecho lo puse aquí en el canal de YouTube, en mi canal, una entrevista que me hicieron en Medimexa platicando de muchas cosas relacionadas con el examen nacional de residencias médicas. Si no has visto, escuchado ese episodio, por favor hazlo. Por aquí hace unos 4 o 5 episodios estará, tal vez 6 o 7, pero es solo el audio. Pero esta entrevista nos la pasamos increíble platicando sobre el ENARM. El ENARM es el Examen Nacional de Residencias Médicas. Es un examen que determina quiénes pueden hacer una especialidad y quiénes no. Es un examen diseñado para que no puedas sacar 10. No es que si te pones a estudiar mucho y le echas muchas ganas, pues sacas 10 y ya seguro te quedas. No funciona así. ¿Cómo funciona el ENARM? Pues la idea es que nadie o prácticamente nadie pueda sacar 10. Entonces eso permite que el sistema de evaluaciones pues califique a las personas incluso por centésimas. Entonces vamos a suponer en un mundo hipotético y paralelo que absolutamente todos los que presentaron el examen ese año, el examen nacional de residencias médicas, pues hayan sacado excelente nota. Todos sacaron 99 puntos de 100 posibles, pero unos sacaron 99.123, otros sacaron 99.124 y otros sacaron 99.122. Y entonces pues te permite decir que los que sí van a tener un lugar, pues son los que sacaron 99.124 y te permite descalificar a los demás. Oye, pero la diferencia entre unos y otros es un suspiro, sí, pero vuelvo a lo mismo. En nuestro país no tenemos la posibilidad de recibir para una formación como especialista a todos los médicos graduados. Y eso genera muchas tensiones psicológicas en los que van a presentar el examen. Por favor, de verdad, escucha el episodio. Si tú eres un médico en formación o si ya te graduaste, estás pensando en hacer una especialidad, por favor, escucha ese episodio, esa entrevista que me hicieron en Medimexa, porque tengo mucho que platicar al respecto y no lo voy a hacer ahorita. Quiero pasarme a la parte donde ya eres un médico residente en psiquiatría y cómo se vive eso. Pero es terrible que pues estás jugando el juego de las sillas y hay 10 personas corriendo en torno a 2 sillas. Y entonces la tensión que se vive, porque además nos crean la idea de que es la única manera en la que vamos a ser felices y vamos a alcanzar nuestros sueños, pues genera esto un nivel de tensión tremenda que de verdad vale la pena
desarrollar estrategias de afrontamiento emocional para una etapa como esa, porque la verdad no es para tanto. Claro, es más fácil decirlo ya una vez que me gradué de especialidad y todo, pero de verdad que vale la pena que nuestros estudiantes de medicina lo vean desde otra perspectiva. No todo es el examen nacional de residencias médicas. Bueno, haces el examen nacional de residencias médicas y tú dices, quiero ser otorrino, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, cirujano, internista, pediatra, ortopedista, psiquiatra. Y dependiendo de la especialidad que tú estás escogiendo, normalmente se sabe que la competencia va a ser más dura o menos dura. Sabemos muy bien que las grandes especialidades, las más famosas, por decirlo de alguna manera, pues normalmente requieren puntajes en el ENAR mucho más altos. Psiquiatría no es una de ellas, ¿no? Es algo a lo que accedes más fácilmente. No es que cualquiera pueda acceder con cualquier puntaje a psiquiatría, pero definitivamente es mucho más sencillo que otorrinolaringología. ¿Por qué? Pues no sé, así es, un poco así es, pero yo tuve la oportunidad de hacer el examen, de tomármelo con bastante calma. Yo antes de elegir qué especialidad quería hacer, pues pasé por varias opciones. A lo largo de toda mi carrera, pues me fue gustando una cosa, otra, y de repente dije, claro, es que voy a ser cardiólogo. No, hombre, lo que voy a hacer es que voy a ser pediatra. No, ¿sabes qué? Que voy a ser neumólogo. No, voy a ser cirujano. Y psiquiatría fue por lo que entré y por lo que salí del mundo de la medicina. Psiquiatría fue algo que me apasionó desde siempre y se quedó. Consideré muchas cosas antes, pero terminé al final eligiendo psiquiatría. Haces el examen nacional de residencias médicas, compites contra todos los que quieren ser psiquiatras y pues quedé a media tabla. Yo lo he dicho muchas veces, yo no soy para nada el mejor psiquiatra de México, no tuve el mejor examen nacional de residencias médicas, no salí con mención honorífica de ningún lado, simplemente es una materia que me gusta y que considero que sé hacer bastante bien mi trabajo, pero terminé con un puntaje medio en el examen nacional de residencias. Y una vez que ya tienes el puntaje, ahora viene la parte de decidir en qué hospital lo vas a hacer, porque ahora hay que competir por hospital. Y entonces todos son competencias y competencias y competencias. Y bueno, para mí básicamente había tres grandes opciones. Hay otras, ¿no? O sea, puedes hacer la especialidad de psiquiatría en la Ciudad de México en el Hospital Español, en el Seguro Social, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Fray Bernardino y pues seguramente hay algunas otras opciones que ahorita de memoria, la verdad, no lo recuerdo. Para mí había tres opciones, las tres aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Uno era el Instituto Nacional de Neurología, el Fray Bernardino y el Nacional de Psiquiatría. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tiene la residencia en psiquiatría, pero ellos se abocan mucho a los pacientes que son neuropsiquiátricos, que tienen una relación importante sus enfermedades neurológicas con sus enfermedades psiquiátricas. Por tanto, están mucho más acostumbrados a tener una perspectiva más biológica y más neurológica de la psiquiatría, de lo que podemos ver más bien en el Fray Bernardino o en el Instituto Nacional de Psiquiatría. La verdad es que pues donde quiera que hagas una especialidad vas a salir bastante bien formado. Estos tres para mí eran los tres grandes, había muchas cosas, por ejemplo, en el Hospital Español nada más había 4 plazas, si mal no recuerdo, y entonces pues como que estar en un lugar con tan poca interacción médica con tus pares no me llamaba tanto la atención. El Instituto de Neurología me parecía que a mí, para lo que yo estaba buscando, que era una perspectiva más tradicional de la psiquiatría, pues no era mi mejor opción y un poco me quedaban dos, el Hospital Fray Bernardino Álvarez y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ambos excelentes hospitales, ambos maravillosos,
tienen una característica curiosa que la verdad es que muchas veces inclina la balanza. El Fray Bernardino es un hospital grandote. Grandote, fuerte, poderoso, con muchas buenas posibilidades de aprender cosas bien interesantes, pero suelen atender a una población que normalmente presenta trastornos mentales un poco más duros, más parecidos a lo que la gente se imagina que son las enfermedades mentales, ¿no? Es mucho más frecuente que te topes con algunos pacientes que llegan a ser físicamente agresivos, que tienen muchos cuadros, es decir, que frecuentemente los médicos ahí atienden cuadros de trastornos psicóticos. No es que en los otros lados no los haya, o no es que en el Fray Bernardino no atiendan cosas como una depresión o cuadros de ansiedad importantes, pero sí tienen una carga mayor ahí por un elemento claro, que es que el Fray Bernardino tiene personal de seguridad capacitado para el buen manejo de ese tipo de pacientes. Y de verdad que, pues por supuesto que yo sé que una de las grandes preguntas que alguien que está pensando en hacer la especialidad de psiquiatría me va a hacer es, oye, pero es como en las películas, o sea, pero son habitaciones acolchadas donde la gente está así amarrada con una camisa de fuerza y donde te tratan mal y te llenan de drogas y te maltratan y se acaban tus derechos humanos. No, cero. O sea, hay que quitarnos de la cabeza estas ideas. Sin embargo, sí es verdad que una persona que entra en un cuadro psicótico, en un trastorno mental grave donde se sale de la realidad, se puede tornar físicamente violento. Y es muy difícil contenerlos, porque además tienes que considerar que hay que contenerlos sin lastimarlos. No es como en una pelea. Vamos a suponer que estás peleando por tu vida contra alguien que te quiere agredir y que entonces estás haciendo un tema de defensa propia personal y dices, pues mira, pues a ver cómo nos toca, porque es o mi familia o tú, y entonces, ¿no? Y entonces respondes físicamente con toda tu capacidad. Acá no es un pleito. Aquí estás dando una atención en salud a una persona que te está agrediendo. Entonces se vuelve complicado. Entre el Fray Bernardino y el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Fray Bernardino, por temas administrativos, económicos, no lo sé, no sé exactamente, no estoy dando una perspectiva oficial de lo que yo viví y no sé si hoy en día las cosas hayan cambiado porque yo ya me gradué, yo ya no soy parte de ninguno de los hospitales en la Ciudad de México, entonces a lo mejor algo que te estoy diciendo no es real hasta el momento, pero te estoy contando un poco cómo fue mi historia y vaya, quiero hacer esta aclaración porque no quiero incurrir en un error y decir que yo afirmo que las cosas son así. Imagínate que yo dijera, es que el sindicato, cero, no sé. Lo que sí te puedo decir es que sabíamos que en el Fray Bernardino había personal de seguridad altamente capacitado para el manejo de pacientes graves que podían llegar a ser físicamente violentos. Mientras que en el Instituto Nacional de Psiquiatría no. Ahí los que manejábamos a este tipo de pacientes éramos los propios médicos, hombres y mujeres, estudiantes de medicina, que no saben de artes marciales, que no saben de seguridad privada, que no saben de técnicas marciales, del ejército, de nada. Eres tú con tu batita y más o menos, pues, teníamos clases de manejo del paciente agitado, teníamos clases de cómo actuar y no solo clases, además nos tocaba varias veces por semana tener que entrar a contener a pacientes en estas condiciones. Entonces, el hecho de que hubiera personal de seguridad capacitada para ello en el FRAI y en el Instituto Nacional de Psiquiatría no, pues hace que se empiece a dar un filtro natural donde uno, la gente ya sabe a dónde acudir, dos, el mismo sistema de atención los va derivando hacia un lado o hacia otro,
Y 3, cuando ya no podíamos, pues le entrábamos a los trancazos, pero luego lo referíamos para el otro lado. El Fray Bernardino es un hospital grandote que tiene estas capacidades y entonces pues reciben este tipo de pacientes con mucha más frecuencia. Suelen ser, a mi entender, personas con un nivel socioeconómico más bajo. Esto es súper importante y no es un tema de discriminación. La salud, lamentablemente, es un artículo de lujo en nuestro país. Y la salud mental, todavía más. Entonces, mientras menos recursos económicos o educativos o sociales o familiares tienes, más probable es que tus temas de salud mental se conviertan en cosas más graves a que si tienes más recursos económicos, educativos, familiares, culturales, te atiendes antes. Entonces imagínate, volvamos a lo que te platicaba yo de Krill, Chihuahua. Oye, tengo gripa y se me está medio complicando esta gripita que tengo. Pues ¿sabes qué? Que voy a la clínica de Krill. Me queda a 5 horas de distancia o a 5 días. Y entonces voy caminando en la sierra de Chihuahua en un invierno para atenderme una gripa que se me está complicando. ¿Sabes cómo vas a llegar a la clínica? Pues muy lastimado, porque no cuentas con la infraestructura, los recursos económicos, con todo lo que debería de contar cualquier persona. Mientras que si yo en la ciudad, aquí con mi chalequito y mi tacita, ¿no? Ay, como que me está dando la gripa acá un poco más. Pues pido un Uber desde mi celular, voy a consulta, me ve mi otorrino aquí en un hospital que me queda a 15 minutos en Uber, me atiende, me manda un antibiótico que puedo comprar en una farmacia que está a mitad del camino entre una cosa y la otra, me tomo el medicamento, voy a estar muy bien. Claro, tengo el privilegio de poder acceder a ese sistema de salud. Pues de manera equiparable en la salud mental, si sigo siendo de las personas que por motivos económicos no puede pagar un psiquiatra, porque un psiquiatra es un artículo de ultralujo, o si por motivos culturales le tengo miedo a ir a terapia, a ir a una consulta psiquiátrica, o si por desinformación le tengo miedo a los antidepresivos, ¿no? Cuando un médico especialista me está diciendo que eso me va a hacer bien y que no me va a lastimar, pues yo le tengo miedo a los medicamentos porque, es que no, fíjate que los medicamentos y todas estas historias, pues mis trastornos mentales se van complicando. Entonces, nosotros en el Nacional de Psiquiatría solíamos atender, en general, había de todo, pero solíamos atender a personas que tenían de menos más apoyo familiar. Y fíjate en esto, la red de apoyo familiar era un elemento fundamental que se volvía un filtro natural. En el Fray Bernardino es mucho más sencillo que te atiendan sin tener una red de apoyo familiar porque la infraestructura del hospital lo permite. Mientras que en el Instituto Nacional de Psiquiatría era difícil porque somos un hospital más pequeño con 50 camas sensables cuando yo estuve ahí, es decir, 50 camas de gente que puede estar hospitalizada, mientras que acá eran varias más, muchas más, pues acá no, y necesitábamos siempre cuando había una persona hospitalizada que hubiera un familiar responsable con esa persona. Ya simplemente el no tener un familiar responsable pues nos implicaba mandarlo a un lugar de otra infraestructura que les permitiera manejarlo mejor. Entonces, por esta separación y por temas, esto va generando ambientes laborales diferentes, va generando tipos de pacientes distintos, va generando muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, en el Fray Bernardino, al menos hasta donde yo estuve, no sé si hoy en día haya cambiado, creo que no, pero en el Fray Bernardino había servicio de urgencias 24 horas. Mientras que en el Instituto Nacional de Psiquiatría no, teníamos el equivalente, era algo que se llamaba atención psiquiátrica continua. El servicio de atención psiquiátrica continua atendía de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y a las 9 de la noche cerramos cortina y ya no estamos. Y si tú traes una urgencia psiquiátrica a 9:30 de la noche, pues te tienes que ir al Fray Bernardino.
Y entonces había una serie de circunstancias que hacía, además que había más cantidad de médicos por cada generación, que a mí me llamaron mucho más la atención del Instituto Nacional de Psiquiatría, porque estaba más enfocado en temas de investigación, en temas académicos. Los dos, insisto, grandes hospitales, y seguramente en cualquier lugar donde hagas la especialidad de psiquiatría será un gran lugar, pero esto a mí me decantó a intentar entrar al Instituto Nacional de Psiquiatría. Hice una entrevista, ¿no? O sea, ya pasaste el examen nacional de residencias médicas, ya te dijeron que sí hay un lugar para ti, solo ahora tú tienes que averiguar cuál es ese lugar. Entonces fui al departamento de enseñanza, en aquel entonces estaba el doctor Sentíes, y te reciben y te dicen, claro, a ver, mira, para que hagas psiquiatría aquí tienes que seguir los siguientes pasos. Y entonces te van dando los pasos administrativos, donde tienes que llevar una carta, no sé qué, tal, tus papeles, bla, bla. Y entonces pues te programan una entrevista. No me acuerdo si fue una entrevista o 2 o 3. Pero bueno, te programan al menos una entrevista, además de que haces una serie de exámenes psicométricos y cosas y demás. Y entonces pues hay otra vez el juego de las sillas, un grupo de doctores que quiere entrar a ese hospital y solo algunos de ellos serán seleccionados. Y en la entrevista pues te topas con la subdirectora del área clínica, con la subdirectora de consulta externa, en aquel entonces era un subdirector, y te van haciendo preguntas, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y entre las cosas que me preguntaron a mí fue, oye, estos son tus resultados del examen nacional de residencias médicas, ¿correcto? Sí, correcto. Hay por cada rubro de especialidad tus calificaciones, ¿ok? En psiquiatría, Rafa, sacaste 3 de 10 puntos posibles. ¿Y quieres ser psiquiatra? Sí, les dije. Sí quiero. ¿Sabes qué? Que yo no sé de psiquiatría. Por eso quiero venir aquí a aprender psiquiatría. Pero hoy en día no sé de psiquiatría. Entonces, de lo que sí sé es de cirugía, de medicina interna, de pediatría. Esa misma capacidad que tuve para aprenderme esas materias que me enseñaron en la facultad, pues la puedo aplicar durante 4 años para aprender psiquiatría, porque cuando estuve haciendo la carrera de medicina, como la mayoría de mis compañeros, solo 4 semanas estuve en la clase de psiquiatría. Era lo que duraba mi curso. Bienvenido, primer examen, segundo examen, tercer examen, y vemos si pasaste o no pasaste psiquiatría. Pero la verdad es que, pues, mi primer contacto con la psiquiatría fue muy nulo, muy nulo. Pero entonces, bueno, pues pasó, me preguntaron esto, me preguntaron una serie de cosas más, por qué quieres en este hospital y qué te gusta y cómo manejarías tal situación. Y después de eso, afortunadamente, me dieron el resultado de que estaba yo aceptado. Entre otras cosas, me preguntaron, por ejemplo, ¿cuál fue el último libro que leíste? ¿No? Y dentro del mundo de la medicina es muy frecuente que te hagan este tipo de preguntas. No me acuerdo si contesté que el libro tibetano de la vida y la muerte, no me acuerdo si contesté que alguno de Gurdjieff, Encuentros con hombres notables, no sé. Pero dentro del mundo de la medicina es muy valorado que alguien tenga apetitos culturales más allá del mundo de la medicina. Entonces, pues bueno, pues les gustaron mis respuestas y me dijeron, bienvenido al Instituto Nacional de Psiquiatría, vas a estar aquí 4 años. Por eso antes hacía la broma, pero ya después hubo un par de personas que no la terminaban de entender y la dejé de hacer, pero les decía yo que estuve dentro de un hospital psiquiátrico 4 años. Claro, me refería a mi formación médica como especialista. Bienvenido, estarás en un psiquiátrico durante 4 años. Y entonces, en el primer año de la residencia, pues lo que pasa es que en el Instituto Nacional de Psiquiatría estás en el área de hospitalización. Estás a cargo de esas 50 camas sensables, no tú y toda tu generación. Y entonces en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay 5 pabellones, 5 áreas, les llamamos tratamientos. 5 tratamientos, T1, T2, T3, T4 y T5. Cada uno de esos tratamientos tiene más o menos 10 camas. A veces se cierran algunas áreas, se abren otras, tal, pero hay 5 tratamientos.
A lo largo de todo tu primer año como médico residente de primer año de psiquiatría, pues vas a estar en hospital. A veces en T1, a veces en T2, a veces en T3, a veces en T4. Solo un tratamiento es para hombres. Hay 4 tratamientos para mujeres y un tratamiento para hombres. Es decir, normalmente tenemos alrededor de 30 y tantos, 40 y tantas pacientes mujeres hospitalizadas para tener 10, 8, 12 pacientes varones hospitalizados en un hospital psiquiátrico. Y ya por ahí lo platicaba en el podcast de Supracortical con Michelle Cisneros, le decía yo, ¿sabes por qué es esto? Bueno, pues porque los hombres no buscamos atención médica, lo cual es verdaderamente absurdo, pero es parte de este machismo tóxico al que nos enfrentamos culturalmente como país. Los niños no lloran, ya sabes, los chicos no lloran. Y entonces, como los chicos no lloran, los chicos no se deprimen, los chicos no tienen ansiedad, los chicos no tienen trastornos mentales, los chicos no tienen problemas adictivos, los chicos no tienen trastornos obsesivos compulsivos, los chicos no se enferman hasta que se mueren, hasta que se suicidan. Mientras que las mujeres, que afortunadamente les damos un poco más de oportunidad de estar en contacto con sus emociones, a ellas sí les damos permiso de sentir emociones negativas, tristeza, ansiedad, miedo, desesperación, y entonces ellas buscan atención mucho más frecuentemente. Es tristísimo porque en realidad no es que los hombres se enfermen menos. Están igual de enfermos hombres y mujeres. Los seres humanos tenemos derecho de enfermarnos en términos de salud mental y deberíamos de tener el derecho moral y emocional de poder pedir ayuda y de decir, oye, me estoy deprimiendo, oye, estoy muy ansioso, oye, tengo un trastorno obsesivo compulsivo, oye, soy bipolar, oye, tengo una adicción, oye, esto, lo que sea. Pero no es así. Entonces, pues bueno, a lo largo de tu primer año de residencia, haciendo la especialidad, se llama residencia porque vives ahí, ¿no? Y cada año va cambiando, eres residente de primer año, residente de segundo año, residente de tercer año, entonces eres R1, R2, R3, R4 y te gradúas. Puedes hacer un R5, pero ya eres un psiquiatra que está haciendo una subespecialidad como paidopsiquiatría o un curso de alta especialidad, un diplomado, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este primer R1 estás en el hospital y vas pasando, a veces estás en T1 atendiendo a los varones, a veces en T2, T3, T4 y más o menos el resto suelen ser casi el mismo tipo de pacientes, pero sí hay una diferencia entre hombres y mujeres. Normalmente los hombres pues los atendemos cuando ya están muy graves y la familia los lleva casi a fuerzas al hospital, y digo casi porque para estar hospitalizado en el Nacional de Psiquiatría necesitas tú dar tu consentimiento informado. Si tú no estás de acuerdo con que te hospitalicen, no te pueden hospitalizar. Punto, se acabó. Entonces, pues ahí más o menos tratamos de convencerlos y hablarles bonito y explicarles por qué les conviene quedarse cuando médicamente consideramos que así es. Entonces, normalmente los hombres suelen tener más trastornos psicóticos, problemas relacionados con sustancias, adicciones fuertes, más cuadros depresivos graves, etcétera, intentos suicidas, y las mujeres tienen una tendencia mucho mayor a estar ahí, sobre todo por cuadros de depresión y ansiedad, aunque también suelen presentar cuadros de trastornos de alimentación como anorexia grave, cosas así. Sin embargo, insisto, no es un tema de género, es un tema cultural de cómo nos atendemos nosotros mismos y de las cosas que sabemos en torno al mundo de la psiquiatría. Entonces, bueno, pues vas teniendo la oportunidad de estar en contacto con estos pacientes. Cuando llega un paciente y se hospitaliza, a la mañana siguiente, la persona que estuvo de guardia, un R2 que estuvo de guardia e hizo el ingreso, lo presenta en la mesa, en la junta de cada mañana que tienen, le llamamos la entrega de guardia, y entonces hay una junta de todos los R1
y de los médicos adscritos al hospital, es decir, de nuestros profesores que están ahí con nosotros y nosotros que somos los estudiantes médicos egresados que estamos haciendo la especialidad. Y entonces el R2 pues llega con su ingreso, ¿no? Y empieza a leer. Y dice, el día de ayer se hospitalizó al señor Juan Antonio García, de 36 años de edad, tal, y te empieza a leer, llegó por esto, se sintió de tal manera, pasó esto, la familia se dio cuenta, pidieron ayuda, lo llevaron a una vez, y te cuenta toda la historia. Eso es un ingreso, es un documento que te cuenta toda la historia de sus padecimientos anteriores y de su padecimiento actual. Y entonces te dicen que trabajo social lo dejó en T1 porque era un varón, o en T3 porque había camas, o lo que tú quieras, y entonces le toca a alguien recibir ese ingreso. Uno de los médicos adscritos, evidentemente está el jefe o la jefa de T1, el de T2, la de T3, la de T4, el de T5, y entonces quien más, por supuesto, pone atención, todos estamos poniendo atención, pero es el médico adscrito al que le toca ese paciente en su tratamiento. Toma al final de que le leen el ingreso, se lo pasa al R1 y le dice, te va a tocar a ti, ¿no? En el Instituto Nacional de Psiquiatría hay una cosa muy linda, que no puedes tener muchísimos pacientes, lo que sí pasa en otros lados. ¿Por qué? Porque es un hospital pequeño. Entonces nosotros teníamos más o menos 3 pacientes todo el tiempo. Y es muy padre tener la oportunidad de estar a cargo de 3 personas. Porque te sabes su historia completa, pasas a platicar con ellos todos los días. Llega el expediente a tus manos, se acaba la junta, se leen todos los ingresos, tal, y a ti te tocó como R1 un nuevo paciente. Y dices, a ver, el señor García, y entonces 36 y tal, tiene 2 hijos, y ok. Y entonces se hace una visita con tus compañeros del tratamiento, que serán 3 o 4 o 5 personas, más el jefe del servicio, el jefe que está a cargo de T1 o la encargada de T1, la jefa, y entonces pasan todos los doctores y como muchos les habrá tocado alguna experiencia de que los estudiantes están ahí viéndote mientras el mero te está haciendo preguntas, pues es una cosa así. Vas poco a poco aprendiendo a hacer una primera entrevista. Al principio lo hacen, por supuesto, los adscritos, después ya lo vas haciendo tú, que eres el encargado del paciente, y se platica con él, tal, perfecto, señor, muchas gracias, ¿algo más que nos quiera comentar? Nada, gracias. Nos salimos y nos vamos al área médica y discutimos el paciente. Pues yo considero que el diagnóstico es claro. No, a mí no me quedó tan claro el diagnóstico. Fíjate que traía tal tratamiento y entonces tal cosa, ¿verdad? Y se determina, ok, lo estamos manejando ahorita bajo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide crónica y lo vamos a estar tratando con haloperidol porque está ahorita con muchos síntomas y le vamos a estar dando tantos miligramos inyectados porque no se los va a querer tomar, o sí, o es un cuadro grave de depresión y entonces lo vamos a tratar con antidepresivos. Oye, Rafa, ¿cuál crees que sea el mejor antidepresivo para tu paciente? Bueno, pues yo creo que por tales mecanismos de acción y tal, y porque además, oye, le damos benzodiazepinas, medicamentos para dormir, sí, no se recomienda, haces toda la charla y entonces se llega a una conclusión diagnóstica y se llega a un tratamiento. Y entonces pues sales al servicio de enfermería y le dices a enfermería, oigan, ya pasamos a ver al señor García que está en la cama 7, tiene el diagnóstico de esquizofrenia paranoide crónica, de depresión grave, de trastorno bipolar, de lo que tú quieras, y se va a quedar con tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento, y lo escribes en las indicaciones médicas. Tú eres el médico responsable de ello y cualquier duda que haya, cualquier cambio a lo largo del tiempo que esté esa persona hospitalizada, pues será tu responsabilidad. Tú cada día vas a pasar a platicar con él o con ella sobre cómo está, cómo se va sintiendo, sobre su familia, sus temas psicológicos que trae ahí más o menos. No somos psicólogos, para eso hay otras áreas de servicio en el hospital, pero bueno, pues aprendes también a platicar de sus emociones y de sus condiciones y de muchas cosas, además de que vas viendo cómo va evolucionando. Se pasa a la persona a una rutina de exámenes de laboratorio.
es decir una rutina porque, bueno, a la mayoría de ellos les hacemos básicamente lo mismo, pero por supuesto que cada estudio está pensado para esa persona en particular. Oye, hay que pedirle resonancia magnética, hay que pedirle una placa de tórax, un electrocardiograma, exámenes de sangre, un electroencefalograma para ver qué tiene, ¿no? Consideramos que el diagnóstico es este, pero necesitamos corroborar que no hay alguna otra cosa, etcétera. Y entonces, pues tú recibes los resultados y tú vas con el médico adscrito, la doctora adscrita, y le dices, oiga doctora, fíjese que salió con hormonas tiroideas así, pero en el electroencefalograma salió esto, pero en la resonancia salió limpio, pero fíjese que y vas día a día platicando sobre tu paciente con alguien que tiene toda la experiencia, con una doctora, con un doctor que tienen toda la experiencia y tú vas aprendiendo a través de las cosas que te van preguntando. Todo el primer año de la residencia de psiquiatría en el Nacional de Psiquiatría estuvimos en hospitalización y luego, pues cuando se acaba tu ciclo, pasas al segundo año. A la par, tu actividad principal estar en el hospital, pero bueno, en las mañanas recibes algunas clases teóricas, hay conferencias, hay que presentar casos clínicos en la asamblea de todos los viernes, etcétera, etcétera. Y entonces, pues vas teniendo una formación académica a la par de lo que vas haciendo este servicio en el área hospitalaria. Es importante recordar que como residente eres un becario, no estás trabajando, pero tampoco estás estudiando, tienes una beca y recibes pues más o menos unos 7,000 pesos quincenales, que es tu beca, que te permite a lo largo de 4 años, ya que tienes entre 26 y 30 años de edad, pues poder vivir de algo, pues estás viviendo de ser un médico que está haciendo una especialidad médica, eso es algo muy lindo y entonces pues por un lado te pagan, por otro lado estás aprendiendo académicamente y por otro lado estás aprendiendo clínicamente y te vas formando. Termina este primer año de psiquiatría y pasas al segundo año de la residencia. En mi época, creo que sigue siendo igual, el segundo año de la residencia estás encargado de la consulta externa. Ya no estás en el hospital, salvo cuando estás de guardia, porque entonces estás en el servicio de urgencias. Por cierto, el servicio de urgencias también, que aquí se llama atención psiquiátrica continua, el servicio de urgencias también es parte de tus rotaciones normales del R1, pero además es donde haces guardias. Una guardia, la guardia que se queda de 4 de la tarde, 8 de la mañana del día siguiente, se encarga de urgencias, de todo lo que pasa en hospital y pues de algunas otras eventualidades que surgen por ahí. Una guardia está formada por 5 R1s, 2 R2, 2 R3, un R4 y un jefe o jefa de servicio del servicio de urgencias, que la jefa o el jefe se van en la noche, llegadas las 9 de la noche, te dice bye bye, que les vaya muy bien, mucho gusto, y se quedan nada más los médicos residentes a cargo del hospital. Hay alguien de guardia telefónica de tus más altos superiores por cualquier duda que haya que resolver, etcétera, pero normalmente así se vive una guardia. Entonces, como R2, te encargas de la consulta externa. En las mañanas, pues estás en las mañanas y hasta tu horario laboral normal, estás dando consulta externa. Son personas que no están tan graves como para estar hospitalizados, pero que requieren de un nivel de atención especializada de tercer nivel de un hospital como el Nacional de Psiquiatría. Y entonces ahí sobre todo atiendes depresiones, pero bueno, atiendes cuadros de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, de demencias, de una serie de cosas que es consulta externa. Son sesiones rápidas, 30 minutos, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No me diga, ok, mire, vamos a hacer esto, recuerda tal cosa, le recomiendo aquello, y estás dando la consulta externa. Tienes a un médico que te acompaña en sesiones semanales para saber cómo vas con tus pacientes de consulta externa y que va reportando qué tal vas haciendo tu chamba en la consulta externa. Y entonces todo el R2, por demás uno de los años más pesados, la verdad,
no es tan divertido como otros años, suele demandar bastante de paciencia y de entrega el segundo año. Estar en hospital por mucho es más divertido, tienes más libertad de movimiento literalmente, no tienes que estar encerrado en un consultorio, vas a la resonancia magnética, acompañas a tu paciente, lo llevas a no sé dónde, vas y platicas con él, hablas con un familiar, platicas con el médico adscrito, con tus compañeros, lees un libro, tal, vas a urgencias, bla. En el R2 es tu consultorio, brother. Y aquí van llegando tus pacientes y el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Te toca hacer historias clínicas, no como las de hospitalización, sino para la consulta externa, pero te toca hacer historias clínicas y consulta externa. Y los días que te toca guardia, pues bajas una vez que acaba tu día laboral, bajas al servicio de urgencias y te quedas en el servicio de urgencias, y si hay pacientes hospitalizados, a ti te toca hacer el ingreso, y si hay mucha carga de consulta, pues te toca dar la consulta junto con tus compañeros R1, van pasando por diferentes etapas, pero más o menos así funciona, y a la mañana siguiente pues te toca leer los ingresos en la entrega de guardia y decir qué pasó y qué decisiones tomaste y demás. Bueno, el segundo año de la residencia es bastante pesadito, por eso te da esta posibilidad de aprender mucho de cómo va a ser tu actividad laboral una vez que seas psiquiatra. Hay de todo, por supuesto. Hay quien se dedica a hacer canal de YouTube y podcast, pues pasa, pero en general un psiquiatra a lo que se dedica es a dar consulta externa en la consulta privada, en un hospital. Es básicamente algo, no al ritmo, no con la carga con la que te lo demanda el R2, pero pues es algo que es frecuente, que pasa constantemente. Termina tu segundo año de la residencia, por supuesto ya vas haciendo la tesis, acuérdate que siempre hay que hacer una tesis para graduarte, pero termina el segundo año de la residencia y pasas al tercer año de la residencia. En el Instituto Nacional de Psiquiatría hay clínicas. Dentro de este hospital donde das consulta externa, digamos que hay un primer nivel básico de atención, que es la consulta externa que dan los R2, pero cuando los R2 ya no están capacitados para atender esas complejidades que llegan, pues se derivan a diferentes áreas. A la clínica de psicogeriatría, donde atiendes personas que además de tener un trastorno mental que amerita estar ahí, tienen más de 60 años de edad. O a la clínica de paidopsiquiatría, donde atendemos adolescentes, sobre todo niños y adolescentes, pero estamos hablando de personas de 12, 14 años en adelante, no menores, pero está la clínica de paidopsiquiatría de adolescentes también. Está la clínica de trastornos de conductas adictivas, está la clínica de trastornos de la alimentación, está la clínica de sueño, están diferentes clínicas, la clínica de esquizofrenia, la clínica de trastornos obsesivo-compulsivos, la clínica de trastornos afectivos, que normalmente atienden sobre todo bipolares, pero también depresiones resistentes a tratamiento, y hay diferentes áreas dentro del hospital, y cuando eres un R3, pues pasas a esas áreas. De nuevo, estás con gente que sabe más que tú y que te va enseñando a dar la atención a ese tipo de pacientes más graves, pero pues tú tienes la oportunidad de elegir, porque no puedes pasar por todas las clínicas, no te da. En mi caso, yo pasé por psicogeriatría, pasé por la clínica de género y sexualidad, donde se atiende sobre todo temas de violencia de género. Normalmente los hombres no suelen rotar por ahí. Se dice que las pacientes no se sienten cómodas con los hombres, dado que vienen de una experiencia de una agresión sexual, normalmente por varones, por este mundo en el que vivimos. Y suele ser reservado para las mujeres, pero no es exclusivo. Entonces yo dije, yo sí quiero pasar por la clínica de género y sexualidad. Pasé por ahí, aprendí muchas cosas de la comunidad LGBTIQ. Por cierto, que también aprendí mucho de la comunidad LGBTIQ con mis compañeros, porque hay un alto porcentaje, al menos lo había cuando yo hice la residencia, de la comunidad LGBT dentro de las filas de los médicos residentes. Entonces, esta idea de que los psiquiatras te quieren cambiar tu orientación de género, créeme que no. Hubo una guardia en 4 años donde el 100% de los que estábamos de guardia éramos heterosexuales.
festejamos, o sea, fue como de, oh, pues saquen los tacones y la lentejuela porque vamos a festejar que hoy todos somos heterosexuales. Normalmente hay una buena representación de la comunidad LGBT, cosa muy importante porque dentro del ambiente laboral quiero que sepas que si perteneces a la comunidad LGBT te vas a sentir completamente en casa. Cero discriminación. O sea, es una maravilla que los psiquiatras que en el DSM-3 decían que la homosexualidad era una enfermedad mental, hoy en día créeme que son de los grandes abanderados en torno a la comunidad LGBT. Pero bueno, entonces no puedes pasar por todas las clínicas. Yo escogí psicogeriatría, la clínica de género y sexualidad. Pasé también por... ¿dónde más? No me acuerdo. Ok, en este momento no me acuerdo, pero hice un par de rotaciones más por las clínicas de alta especialidad. A mí me fascinaron esas dos y por eso las recuerdo con tanto gusto. Y pues eres, como en el R2, haces la consulta externa, pero ya se vuelve una cosa más padre porque tienes menos carga de pacientes. En el R2 tienes muchísimos pacientes, muchísimos, y normalmente lo vuelves a ver dentro de 2 meses a tu paciente o dentro de mes y medio. Si le haces un huequito por ahí en la agenda, pues lo puedes ver como en un mes, pero normalmente sí la carga de trabajo es muy pesada. En las clínicas de alta especialidad, cuando eres R3, la agenda es mucho más relajada y entonces los puedes citar a 2 semanas, a 3 semanas, darles un seguimiento, los acompañas mucho más, a pesar de solo estar algunos meses en cada clínica, pero los vas acompañando mucho más y eso es padrísimo, ¿no? Tener la oportunidad de aportar, de apoyar, de conocer, de aprender, pero básicamente el trabajo es el mismo, estás dando consulta externa. Y entonces vas haciendo manejos médicos más complejos, vas aprendiendo muchas cosas. Ya me acordé. Y una de las cosas donde también puedes rotar dentro del hospital como R3. Entonces los R1 se encargan de los pacientes hospitalizados y el R3 es como un asesor intermedio entre el jefe del servicio o la jefa de servicio y los R1. Y es el que está ahí, digamos que es el líbero que está constantemente acompañando al R1 a pasar la visita, que está platicando ahí con el adscrito, que está haciendo más temas de investigación. Entonces pasé también por hospitalización y demás. Y entonces, pues es otra de las áreas en las que puedes estar. Pero ya de R3 la verdad es que ya te sientes psiquiatra. Cuando ya estás en el tercer año de la psiquiatría, ya te sientes psiquiatra, ya pasaste por hospital, ya viste un montón de cosas, ya dominas urgencias, ya pasaste por la consulta externa de R2, ya te acabaste varias clínicas de alta especialidad. Entonces ya llegas al hospital sintiéndote Juan Camaney y está padrísimo y opinas y les avientas el dato coctelero y te da tiempo de leer artículos y está increíble. Termina el R3 y el R4 ya es una cosa muy parecida al R3. Ya haces solo una guardia al mes como R4, como R3 y R2 haces una guardia cada 10 días y como R1 haces una guardia cada 5 días. Las guardias, por tanto, se llaman AE, son guardias A, B, C, D, E. Y como R2, R3, pues lo haces en un doble ciclo y de R4 vas una vez al mes. De R4 pues te toca entonces hacer 12 guardias, te la pasas increíble, ya nada más das algunos comentarios, haces algunas aportaciones, te centras en acabar tu tesis, en refinarla, te dedicas mucho más a temas de investigación y haces otras rotaciones fuera del hospital. Entonces yo estuve rotando en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, estuve rotando en el Centro de Salud Rovirosa cerca del Estadio Azteca, estuve rotando de nuevo en la clínica de psicogeriatría que me encantó, estuve rotando, ¿no?, en diferentes áreas, pero ya estás a otro nivel, ya la carga clínica es mucho menor y la carga académica pues ya la vas librando bastante bien. Como R4 nos toca dar a todos
una clase magna. Y entonces tú eliges un tema y hablas de un tema que a ti te importa mucho y es parte de lo que tienes que hacer en tu formación, dar una clase magna a toda la comunidad del hospital. Me refiero a los médicos, por supuesto. En mi caso, yo elegí hacer una revisión bastante acuiciosa de lo que se sabe de la meditación a nivel neurocientífico y psiquiátrico. Y me encantó. El doctor Jaime Carmona, muy bueno en temas de investigación, me aportó mucho, me ayudó muchísimo, se lo agradezco hasta la fecha, pero fue una presentación lindísima. A mí me encanta hablar de eso porque esta idea de, no, es que los psiquiatras lo único que quieren hacer es recetarte medicamentos. Créeme que me paré ahí frente a todo el hospital diciendo que la meditación era una cosa maravillosa para mejorar la salud mental a nivel anatómico, a nivel inmunológico, y la meditación es gratis, no la puede patentar ningún laboratorio. Y créeme que la recepción de mi charla, de mi conferencia fue muy buena. Nadie dijo, no, ¿qué te pasa? Hay que darle electrochoques a la gente. No es cierto, esas son ideas de otro siglo. Así como te platiqué sobre el cambio de perspectiva de la comunidad LGBT, también te puedo decir que no es cierto que el psiquiatra lo único que quiere es mandarte chochos y quedarse con una parte del pastel. No es cierto. Al menos lo que yo viví en el Instituto Nacional de Psiquiatría fue un lugar de mucha ética, de mucha enseñanza, de mucho servicio, de mucha dignidad, del respeto a los valores, los derechos humanos. Nada que decir en contra, ¿no? También roté en el Fray Bernardino, ya me acordé, como parte de mi R3, roté en el Fray Bernardino y entonces tuve la oportunidad de convivir y compartir experiencias con compañeros que estaban viviendo algo muy diferente, y estuve en el servicio de urgencias y conocí el Fray Bernardino Álvarez, y por eso también te afirmo que fue un lugar maravilloso. Terminas el R4, terminas tu tesis, te gradúas, te sacas la foto, y de ahí es, mijo, abra las alas y dele a lo que a usted más le guste. En mi caso, empecé a hacer un podcast, doy consulta privada, la gente entra a mi página web y saca una consulta en línea conmigo, doy conferencias, hago teatro, circo, me dedico al show business. A mí siempre me ha encantado este tema del show business, hacer un canal de YouTube. Y es parte de lo que hago como psiquiatra. Si tienes alguna duda, encantado, mándame ahí un mensajito en @RafaRufus y lo platicamos con todo gusto, en Instagram sobre todo, pero esto es más o menos lo que yo viví en mi formación de 4 años de residencia médica haciendo la especialidad de psiquiatría. Lo único que te puedo decir es, así como no es verdad que el examen nacional de residencias médicas sea la única opción, psiquiatría también hay un montón de maneras de hacerlo, pero siempre se trata de ver que lo que vas aprendiendo en la prepa, en la universidad, en la especialidad, son cosas que te deben de hacer más libre y no menos libre. Porque mucho me he topado con la idea de muchos compañeros que creen que es como un embudo de libertad, donde se te va acotando. Ay, ¿y qué tal si estudio arquitectura y no era lo mío? Pues te dedicas a otra cosa. Pero es que ya le dediqué 4 años a hacerme doctor y ¿qué tal si no es lo que me gusta? Pues haces algo más, pero ahora ya creciste. Hay que entender que vas creciendo en experiencia cuando eliges una carrera. Vas creciendo en experiencia cuando eliges una especialidad. Vas creciendo en experiencia cuando eliges un determinado hospital. Pero no te va acotando, te va abriendo las alas y liberando. Si hoy en día me quiero dedicar al teatro, me dedico al teatro. Si hoy en día me dedico a la radio, me dedico a la radio. Si hoy en día me dedico a hacer otra carrera en leyes, pues me dedico a hacer una carrera en leyes. Pero quitémonos esa idea absurda de que la carrera que eliges determina el resto de tu futuro. Por favor, no es así. Te platico un poco cómo me fue a mí en la feria. Hay muchos detalles, por supuesto, que no te estoy platicando, los casos más graves que tuve, los mejores, las cosas que me conmovieron, pero me pidieron hacer este recorrido de mi historia como formándome en psiquiatría. Pero, pues vaya, el mensaje que les quiero dejar es: no se asusten por elegir una carrera, no se asusten por elegir una especialidad,
no pasa nada. Tienes que entender que son cosas que te tienen que hacer cada día más tú, más libre, más capaz. Y bueno, pues si en algo te puedo servir, ya sabes, mándame un mensajito en redes, @RafaRufus. Y mientras tanto, no olviden, estamos dando los cursos del conocimiento de uno mismo, de finanzas personales, de organización y productividad en horizonte1.com. Mientras tanto, por aquí seguimos platicando.